Buen día. Hoy traigo para ustedes una historia que es supremamente interesante. Ha dado que hablar durante años, décadas, tiempo inmemorable. Y es La Divina Comedia de Dante Alighieri. Este texto fue escrito por un italiano, un hombre que había nacido en Florencia, llamado Dante Alighieri, aproximadamente entre el año 1304 y el 1321, un aproximado. El personaje principal de esta historia se llama Dante, como su escritor. O sea, el escritor quiso que el personaje principal de su historia tuviera su nombre. Dato curioso. ¿Cómo les parece que Dante Alighieri era un hombre altísimo, corpulento, un hombre con unas facciones muy fuertes, una mandíbula alargada, grandísima? Y como él en esta obra habla de que él bajó al infierno, pasó por el purgatorio, llegó al paraíso y volvió a la tierra, vivo, hizo todo esto, entonces la gente le tenía miedo porque creía que de verdad él había ido al infierno, porque como el personaje principal de la obra se llama como él y él tenía este aspecto tan brusco y tan tenaz, la gente cuando lo veía después de escribir la obra, después de que fue publicada y él iba por la calle, se cambiaba del andén, le daba miedo mirarlo a los ojos, o sea, le tenía miedo. Estamos hablando de una época todavía pues medioevo, la gente es supremamente supersticiosa y creían fielmente que el hombre había bajado al infierno y había vuelto a subir. Pues dato curioso. Voy a tratar de explicar esta obra de una manera desmenuzada, ya que es bastante extensa y tiene muchas pequeñas historias dentro de la historia. Como les decía, es la historia de un hombre que se llama Dante. Este hombre hace un gran recorrido por lugares a los que el hombre pues normalmente no hace viajes. Él se encuentra en el inicio del texto perdido en una selva supremamente oscura y al amanecer pues se encuentra con una montaña supremamente iluminada y en esa montaña lo asedian tres animales simbólicos, un leopardo, un león y una loba. Después de esto, él habla con el alma de un hombre que está muerto, que se llama Virgilio. Pero otro dato curioso, Virgilio en la vida real también existió, ¿cierto? Virgilio fue un poeta italiano, romano, exactamente, un poeta latino, romano, y es el escritor de la Eneida. Y es la Eneida donde se cuenta todo lo del caballo de Troya, ¿no? Entonces, el escritor de esta historia se encuentra dentro de este libro. ¿Sí me hago entender? Entonces, Dante está ya metido ya en su historia y dentro de esa historia se encuentra con Virgilio. Virgilio que fue realmente un poeta en la humanidad, y dentro del libro Virgilio sigue siendo Virgilio, o sea, Virgilio sigue siendo el poeta romano, el poeta que escribió, ok, listo. Entonces él se encuentra con Virgilio y Virgilio le dice, hola Dante, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te parece que me encontré con tu esposa, con Beatriz? Beatriz estaba muerta. Entonces él dice, me encontré con Beatriz y Beatriz me lo encargó. Me dijo que mucho cuidadito con usted, que lo ayudara. Entonces, como yo sé que usted tiene que hacer una travesía tan grande, yo la voy a hacer con usted. Lo voy a llevar al paraíso. Pero hermano, le tengo una noticia. ¿Cómo le parece que para llegar al paraíso tenemos que bajar al infierno? Luego pasar por todo el purgatorio y finalmente ahí sí vamos a llegar al paraíso. Y allá lo va a estar esperando Beatriz, su esposa, que está muerta. Obviamente la que lo esperaba era el alma de su esposa Beatriz y con el que estaba hablando era el alma del poeta Virgilio. Ok, con la parte de la primera travesía, ¿cierto? Virgilio pues acompaña, el escritor Virgilio acompaña pues a Dante durante todo lo acompaña a través de todo el infierno. El infierno está compuesto por 9 círculos. Entonces estos 9 círculos, pues en el último círculo de abajo es donde vive el diablo, donde vive Lucifer, como se refieren en la obra. Y es como un embudo.
un embudo así de para abajo, de para abajo, de para abajo. Entonces, como que entre más hondo, peor es el pecado y más angosto, más angosto, más angosto, hasta que en el último círculo se encuentran ellos pues con Lucifer. Allí en este primer lugar donde ellos pasan, ¿cierto? Que son pues los 9 círculos infernales, ellos pueden ver pues con todos los escarmientos que sufren las personas que han cometido graves pecados y que viven en el infierno como tal, en cualquiera de sus círculos. En la segunda parte, ellos van al purgatorio. Y en el purgatorio están las personas que fueron pecadoras, pero se arrepintieron. Entonces, como están arrepentidas, están purificando su alma para poder irse para el paraíso, o sea, para el cielo. Y en la tercera parte, pues Dante es recibido por su esposa en las puertas del paraíso, y hasta ahí lo acompaña Virgilio, porque Virgilio no era cristiano. Entonces, por no ser cristiano, pues él era un pagano, él era de otra religión. Por no ser cristiano, por no haber sido bautizado, pues él no tenía prohibido entrar ahí, pero hasta ahí lo acompaña y pues se lo entrega en sus manos a la esposa. Eh, Dante en todo este recorrido pues conoce el firmamento, o sea, conoce el cielo y pues toda la gloria de Dios. Él es iluminado y convertido, ¿cierto? Como por todas las revelaciones que tuvo en este viaje. Y cuando él regresa a la tierra, decide dar testimonio de todo lo que vio, decide dar testimonio de todo lo que encontró en un viaje. Es que imagínense ustedes cómo uno ir hasta el infierno, al purgatorio, y luego no contar el chisme, o sea, y luego no contar todo lo que vio, o sea, era imposible no hacerlo. Así que cuando Dante, después de hacer tremendo recorrido, vuelve a la tierra, es cuando decide escribir la Divina Comedia, ¿cierto? Y digamos que ahora sí voy a empezar pedazo por pedazo. En el primer capítulo, en el primer gran capítulo, que es el infierno, ¿no? Entonces ya se podrán imaginar el calor, las llamitas, toda la cosa. Bueno, más o menos así, pero imaginémonos 9 círculos de para abajo. Entonces, lo primero cuando llegan al infierno es que ellos se encuentran con Caronte. Caronte es el barquero, un hombre que tiene una barca y solo esa barca es la única que puede atravesar el río que lleva directamente a las puertas del infierno. Nadie puede tocar sus aguas, nadie, ¿cierto? Caronte los deja montar en su barco, los pasa y se encuentran con una super puerta gigantesca que tiene una lectura, pues como una frase allí que dice: oh, vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza. Como quien dice, hermano, si usted llegó acá al infierno, hasta aquí. O sea, cualquier esperanza que usted tuviera de haber sido salvado y que le va a ir bien el más allá, pues papito, déjela en esta puerta porque por acá no va a pasar. Dicen que la esperanza es lo último que pierde, pues se pierde en la puerta del infierno, hermano, porque con esa frase nos están diciendo, aquí ya no hay esperanza alguna. Entonces ellos atraviesan esa puerta y se encuentran con el primer círculo, que es la boca más ancha. En este primer círculo, que le van a llamar como el limbo o el antiinfierno, en este se encuentran las almas de los no bautizados. O sea que ahí vamos a encontrar niños que se mueren recién nacidos y no alcanzan a ser bautizados, o personas que fueron muy buenas, fueron nobles, llevaron una buena vida, pero pues no fueron cristianas, católicas, entonces no fueron bautizadas, entonces viven ahí por no haber sido bautizadas, aunque hayan llevado una buena vida. Luego pasan al segundo círculo. El segundo círculo viven todos los que cometieron el pecado de la lujuria. Allí el que los recibía era Minos. Minos, que luego hablaremos de él en otra historia, cuando hablemos de la historia del laberinto y el Minotauro. Minos fue el rey de Creta, hombre bastante lujurioso que sufrió mucho. Bueno, entonces Minos recibía a los lujuriosos, recibía a todos los que habían cometido este pecado y de acuerdo al pecado de la lujuria que hubieran cometido, él les ponía un castigo. O sea, todos los que vivían ahí eran lujuriosos, pero todos tenían, digamos que castigos diferentes. Allí se encuentra, hay una mujer especial, ¿cierto?
Francesca Rimini, de la que pues hacen como mayor alusión, de la que como que pues sí hacen mayores acotaciones en esta parte del texto, porque ella muy joven, más o menos de veintitantos años, se casó con un hombre que era el doble de su edad, tenía 40 y algo, y se casó pues porque su papá la obligó, porque en esa época pues la mayoría de los matrimonios eran arreglados, y Francesca se enamora del hermano menor de su esposo y se vuelven amantes, y el esposo los pilla y los mata a todos dos. De todas maneras, pues aunque ellos fueron asesinados, pues fueron lujuriosos, cayeron en el pecado de la lujuria, entonces viven en este círculo, y allí ellos se encuentran con Dante y se encuentran con Virgilio y se comunican con ellos. En el tercer círculo viven todos los que cometieron el pecado de la gula. ¿Saben qué es el pecado de la gula? O sea, comer de más, pero no solamente pues es como la comida física, ¿cierto? Se refiere también pues como a hacer a los excesos, ¿cierto? La gula es el exceso. Allí todas las almas que viven sufren, viven como en un pantano infectado, y les cae una lluvia helada. Y en ese lugar viven el cancerbero, que, ¿se acuerdan? El perrito que es la mascota del diablo, que es un perro que tiene tres cabezas. Bueno, Cerbero vive ahí, pues porque por tener tres cabezas la gula de Cerbero era tenaz. Y para quienes no sé, ¿se acuerdan de Floppy en Harry Potter? Bueno, ese es Cancerbero. Y también vivía un hombre que se llamaba Siaco. Siaco tiene como dos términos especiales. Por un lado lo podemos ver, bueno, es como el diminutivo de un hombre del que nos hablarán luego en esta historia, pero también es como cerdo. Entonces nos hacen como una alusión a esto. Pasamos al cuarto círculo del infierno, y allí viven todos los que sufrieron del pecado de la avaricia y la prodigalidad. Está reservado pues exclusivamente para el pecado de la avaricia. Pero también viven allí los despilfarradores, todos los que despilfarraban lo que tenían, dinero, todas las cosas, también vive allí. Este lugar es presidido por Pluto, o sea, en cada círculo hay como una persona que los recibe, les dice cómo van a pagar sus pecados, toda la cosa. Y aquí es Pluto, pero no me refiero al perro de Mickey Mouse, por Dios bendito, no. Pluto es un demonio, y es el demonio de la riqueza. ¿Cierto? El demonio de la riqueza, que en uno de los cuentos de Baudelaire hace alusión. Yo amo Baudelaire. En algún momento tendré que hacer algo de él, aunque ahora por respeto no lo he hecho. Nos vamos al quinto círculo, donde vive todos los que cometieron el pecado de la ira y la pereza. Así, amiguitos, que si ustedes no quieren vivir en el quinto círculo del infierno, entonces ni se le ocurra dejarse llevar por la ira o por la pereza. ¿Listo? Bueno, en el sexto círculo, la herejía. La herejía es la mentira, ¿cierto? Allí ellos se les manifiestan las furias. Las furias eran de una ciudad que se llama Dite, ¿cierto? Entonces se les presentan, y se les presenta Medusa. Las furias eran tres mujeres con un aspecto bastante demoníaco, bastante feo. Ellas eran vengadoras, ellas eran justicieras, y para protegerlas de ellos, entonces los ángeles los socorren, ¿cierto? Abren la puerta de la ciudad para que ellos puedan avanzar rápidamente y lleguen hasta un círculo donde están los incrédulos y los mentirosos. Estos incrédulos y los mentirosos vivían en unos sepulcros ardientes. Imagine usted vivir toda la eternidad por mentiroso y por incrédulo, vivir eternamente como en un lugar que está encendido por fuego. Ay, no, terrible. Bueno, nos vamos para el séptimo círculo. En el séptimo círculo vive la violencia, o sea, todos los que cometieron crímenes violentos. Allí se encuentran los tiranos, los verdugos, o sea, todos estos hombres que se dedicaron a ahorcar a otros, a cortarles la cabeza, que fueron malas personas,
todos ellos viven allá. El guardián de este es el Minotauro. El Minotauro es un hombre que es mitad toro, mitad hombre, ¿cierto? Y él es el guardián de ellos, de todos los violentos. Ellos son llevados a través de este lugar que es tan tenaz por un centauro. Recuerden que los centauros son los que son mitad caballo, mitad hombre, que se llama Neso, ¿cierto? Él los lleva a través de un río de sangre. Este lugar es tenaz, es impresionante. Y a su vez, este círculo de la violencia se divide como en otros círculos de acuerdo a la gravedad de la violencia o del pecado violento que usted cometió. En una parte viven los que cometieron violencia contra el prójimo, o sea, violencia contra el otro. En otros fueron los que fueron violentos contra sí mismos, o sea, los que se suicidaron y los que se hacían daño en vida. Yo creo que aquí entran los gemos, ¿o qué? Yo no sé, yo me imagino porque ellos se cortan. Bueno, y los otros finalmente son los violentos contra Dios, contra la ley natural y el arte. Así, en esos tres círculos se divide ese gran círculo. Pasamos al octavo círculo, donde viven todos los que cometieron fraude. O sea, hicieron trampa, mijitos, ¿no? Ojo, ¿no? Por ahí hay algunos que en los examencitos, qué fraude. Ellos no solamente vivían los fraudulentos, sino también los seductores. Ojo con eso. Pero a la vez se divide en 10. Ese se divide en 10 partes. Porque se castigan a los rufianes, a los aduladores, a las cortesanas, que por decir algo en esa época esa era la palabra para decir prostitutas, a los practicantes de la simonía, que es los que negocian con cosas espirituales, como los brujos, los hechiceros, bueno, los que leen las cartas, pues el tabaco, las cosas, listo. A los adivinos e impostores barateros, ¿cierto? Esos pues que le lee la mano y que no sé qué, bueno. A los corruptos, ole, ¿cuántos de los políticos colombianos estarán viviendo allá? Por Dios. A los hipócritas, a los ladrones, a los consejeros del fraude, a los cismáticos y a los promotores de la discordia. Y finalmente, los falsificadores y los alquimistas. Los alquimistas en esa época, aunque la alquimia es la predecesora de la medicina, allí es visto como la alquimia a los brujos, a los hechiceros. Ok, nos vamos al último círculo, o sea, al más delgadito, al más hondo y donde vive el duro, o sea, Lucifer. ¿Listo? Ese último círculo es donde viven los traicioneros, es dedicado a la traición. Ellos se encuentran con todos los titanes, que en algún momento también tendré que contar la historia de la titanomaquia. Ellos pues traicionaron sus propia familia, y allí se encuentran con un gigante que se llama Anteo. Anteo pues como que los protege y los ayuda, pues los coge en sus brazos, los carga y los protege y los ayuda a llegar. Allí viven también divididos unos, los que fueron traicioneros con su familia, o sea, los que traicionaron su familia o a sus parientes, pues. Otros, los que traicionaron la patria. Otros, los que traicionaron sus comensales, y finalmente los que traicionaron sus benefactores, o sea, personas que fueron buenos con ellos, hicieron buenas acciones y ellos los traicionaron. En esos 4 círculos pequeñitos se divide ese último círculo, y en el centro del círculo está el mismo Lucifer, ¿cierto? De ahí, cuando ya llegan al último círculo del infierno, pasan como a otro hemisferio donde empieza el purgatorio, ¿cierto? El purgatorio es el lugar del transmundo donde se purifican las almas. Allí están las personas que se arrepintieron de haber hecho algo malo. Si alcanzaron a arrepentir antesito de morir, ¿no? No puede ser que ustedes se arrepintió después de muerto, ya paila, perdió. Sino que si alcanzan a arrepentir antes de que muera, entonces no se van para el infierno por el pecado que cometieron, sino que se van para el purgatorio.
Ok, ellos llegan allí, el purgatorio es una isla, entonces llegan a las orillas de esta isla, ¿cierto? Allí se encuentra Catón de Útica. Él es como el que representa, es el guardián de esas aguas. Él es el que les permite pasar, no pasar, el que cuida pues allí esto. Y él los prepara para pasar por todo el purgatorio, pues les explica, ¿cierto? Y que con que deben tener cuidado, cómo deben atrasar todo, y los ayuda, pues les da las indicaciones para que entren. Empiezan por el antepurgatorio, o sea, como lo que hay antecito de, y en una barca, llegan allá en una barca que es impulsada por un ángel los ayuda y llegan allí, ¿no? Allí se encuentran con un músico que se llama Casella y pues con otras almas, Casella les canta una canción donde cuenta la historia del poeta y todo. Bueno, y allí viven como los conversos tardíos. ¿Qué significa esto? Los que se convirtieron en el último minuto antes de morirse o que se convirtieron tardíamente. O sea, que fueron de pronto malas personas hicieron, y se convirtieron ya casi antes de morir. Los excomulgados. O sea, que en algún momento fueron cristianos, toda la cosa, vivieron bien, pero les prohibieron seguir comulgando por algún pecado que cometieron, pues porque fueron rebeldes de alguna manera. También viven los que fueron negligentes y aplazaron su conversión y aplazaron, siempre decían sí lo voy a hacer y pues sí lo hicieron, pero como a último minuto. Viven también los muertos repentinamente, o sea, los que les da un infarto fulminante y de pronto no les da tiempo de alcanzarse a arrepentir, pero han sido almas que no han sido tan malas ni nada, también viven allí. Y los que fueron muertos violentamente, las personas que tuvieron una muerte porque sufrieron violencia contra ellos, viven también allí en el antepurgatorio. Más adelante, un trovador italiano que se llamaba Sordello de Goito, él los guía, ¿cierto? Es como el hombre que los recibe, ¿cierto? Y les explica cómo deben purgar su ambición de poder y todo, y les explica y los guía. En la noche, bueno, allí pasan la noche, Dante se acuesta a dormir, Lucía lo transporta a la puerta del purgatorio. Él ni siquiera se da cuenta, ¿cierto? Al despertar, bueno, y da la casualidad de que le pintan 7 veces la P de purgatorio en la frente. Cuando él se despierta, ya está en la puerta, con eso no entiende qué es lo que pasa. Y pues cada una de esas P's son los pecados capitales. O sea, es símbolo de cada uno de los pecados capitales y esas marcas van a desaparecer a medida que la atraviese el purgatorio, cada que sea capaz de atravesar una de las partes del purgatorio, una de las P's. O sea, cada que atraviese uno de los pecados capitales ileso, pues esas P's van a desaparecer a medida que entonces ascienda al cielo o al paraíso, que es para donde él quiere ir a encontrarse con su esposa Beatriz. Bueno, mmm, y allí, pues obviamente cuando ya llegan a las puertas del purgatorio como tal, un ángel les abre las puertas y llegan. Entonces llegan como al primer grado, a la primera escala, a la primera grada del purgatorio, donde vive las personas que sufrieron de soberbia. Sufrir de soberbia es como creerse mucho y darle rabia a uno porque las otras personas no creen que uno es el más, para que me entiendan, ¿ok? En este primer círculo entonces viven ellos y cuando Dante lo atraviesa pues se le borra la primer P. En el segundo grado viven todos los que sufrieron de envidia. Ahí en el purgatorio los que sufrieron de envidia. Cuando lo pasa, pues se le borra la segunda P. En el tercero está destinado para todos los que sufrieron de ira, de cólera, pero pues que obviamente no alcanzaron pues como a ser tan terrible o se arrepintieron en el último momento. En la cuarta grada los de la pereza, en la quinta los avaros, ¿sí? Los tacañitos para que la piensen, en la quinta la gula y en la séptima los lujuriosos. Cuando ya pasan por todo esto, ¿cierto? Llegan como a la octava parte de este purgatorio, llegan a una cosa que se llama el paraíso terrenal.
En el paraíso terrenal los atiende una mujer que se llama Matilde. Matilde fue una virgen medieval, ¿cierto? Una virgen de la época del medioevo. Ella se ofrece a guiarlos hasta que lleguen a las puertas del paraíso, donde va a estar Beatriz, la esposa de Dante, esperándolos. Ellos inician una travesía por todo el río Leteo y pues en todo este lugar el Espíritu Santo los acompaña. Y pues dice que la aparición del Espíritu Santo le da como una revelación a Dante acerca del triunfo pues de la iglesia, y en ese momento aparece su esposa, Beatriz. Ella le recuerda a su esposo, que además es el único vivo que ha bajado al infierno y ha pasado por todo esto, que sea como sea, cuando cometa algo se tiene que arrepentir, que mire que el arrepentimiento sí sirve, porque al menos le van a dar como la bondad, o le van a dar pues el beneplácito de vivir en el purgatorio y no en el infierno mismo por arrepentirse. Y entonces él entiende esto y lo sumergen en las aguas de un río que se llama el Euones, y entonces allí él sale regenerado. Y ya ha purgado pues como sus pecados, ahí se arrepiente de todo. Y finalmente llegan a las puertas del paraíso. Bueno, hasta aquí lo acompañó el poeta Virgilio, porque como él no era bautizado, se tenía que devolver a vivir en el primer círculo del infierno de Dante, donde vivían los no bautizados. Y es a partir de allí donde Dante ya se va de la mano de su esposa a recorrer el paraíso como tal. El paraíso está dividido también en otros espacios. Todos tienen nombres de planetas, de lugares del universo, para que me entiendan, ¿cierto? Y así como en el infierno cada quien de acuerdo al pecado en que vivía, ¿cierto? El purgatorio también de acuerdo a lo que tenía que purgar, pues el paraíso también. Es de acuerdo a qué tan bueno fue usted, de acuerdo a qué tanta gracia alcanzó, entonces también usted vive en una parte del paraíso diferente. Eh, y pues usted tiene que llegar allá. Beatriz le explica que para poder entrar al paraíso él tiene que hacer lo que hacen las almas, ¿cierto? Que es hacer votos ante Dios, para ver que si llegó allá pues no tenga ya ninguna falta sobre su alma y pueda, bueno, penetrar con facilidad y estar allí. Em, digamos que la primera esfera, la primera esfera que encuentra se llama la luna. En esta primera esfera viven todos los que quebrantaron el voto de castidad, y dicen que se llama la luna porque así como la luna tiene pues unas manchas específicas, entonces que esas manchas simbolizan como cada una de las manchas que tienen las almas de las personas que pues quebrantaron su voto de castidad, o sea, sacerdotes, monjas y otro tipo de personas que hicieron voto de castidad, o sea, que iban a ser puros y castos, y que por algún motivo rompieron esa castidad, pero fueron personas muy buenas, devotas, y que hasta la mayoría dedicaron su vida al sacrificio y al amor por otro. Bueno, ellos allí, pues Beatriz le explica todo lo que les toca hacer a ellos ante Dios para pedir perdón por esa manchita que tienen en su alma. En la segunda esfera, que se llama Mercurio, la primera es la luna, la segunda se llama Mercurio como el planeta, viven los espíritus activos y benéficos. Aquí están aquellos que dejaron grandes cosas, obras o acciones de pensamiento para la posteridad. O sea, personas que montaron, digamos, hablando en el 2020, personas que crearon beneficencias, personas que crearon becas, personas que crearon grandes cosas, que así ellos se mueran, eso va a seguir y va a seguir por toda la eternidad, eso. Esas son las personas que viven allí, que fueron grandes benefactores, activos, buenos con las comunidades, pero que además dejaron algo para la posteridad. Bueno, en la tercera fase, que se llama Venus, ¿cierto? Como la diosa, ahí viven los espíritus amantes, y no se refiere a los que amaron mucho,
sino que se refiere a los que fueron capaces por encima de todo dominar su pasión, a los que fueron capaces por encima de todo dominar sus instintos pasionales, dominar nuestros instintos naturales de ser humano. Ok, en la cuarta esfera, que se llama el Sol, allí viven los doctores en filosofía y teología. Conozco uno que yo creo que se va a ir a vivir a ese paraíso. Ok, allí pues se encuentran, viven todos los teólogos y todos los doctores en filosofía y que fueron grandes pensadores y hicieron cosas buenas por la humanidad. En la quinta esfera, que se llama Marte, viven los mártires. Está dedicada a todos los mártires de la cristiandad. A los grandes guerreros de la fe, ¿cierto? Y dice que cuando ellos pasan por ahí, todas las almas de los mártires se unieron y formaron una gran cruz como de luces, que es una cosa pues como muy bella que vio Dante. En la sexta esfera, que se llama Júpiter, ¿cierto? Se encuentran todos los gobernantes justos. Bueno, y me hago otra pregunta también. ¿Cuántos de nuestros expresidentes, cuántos de nuestros políticos podrán vivir en la sexta esfera, donde viven los gobernantes justos? ¿Ustedes qué creen? Ok, en la séptima esfera, que se llama Saturno, viven los espíritus contemplativos. Estos son los que hicieron vida contemplativa en la tierra. Las personas que hacen una vida contemplativa son las personas que tuvieron una gran armonía con la naturaleza, con los animales, con los otros seres humanos, que llevaron una vida contemplativa significa que no le hicieron daño a su alrededor, a nada, que fueron autorregulados, medidos, así. Bueno, no sé, creo que meditaban mucho y todo para lograr una cosa de estas. En la octava esfera, que se llama las estrellas, viven los espíritus triunfantes. Esta es simbolizada con la constelación de Géminis y simboliza también la iglesia militante. Y allí, bueno, aparecen dos seres supremamente importantes que los tengo que nombrar y son Jesucristo y María. Ellos viven allí, en esa parte del paraíso, ¿cierto? Porque fueron militantes de la vida, o sea, fueron grandes guerreros de la fe cristiana. En la novena esfera, que se llama cristalino, viven las jerarquías angélicas. Significa que es donde viven todos los ángeles. Y está formado por 9 anillos y en cada anillo vive una corte celestial de ángeles. Y el último lugar, ya, el final del paraíso, que es donde vive Dios, ¿cierto? Se llama el Empíreo. Allá vive Dios, los ángeles y los beatos. Pues cuando Dante llega al Empirio, dice que es un lugar mucho más allá del mundo físico que nosotros conocemos, que es la verdadera morada de Dios, es la verdadera casa de Dios donde Él habita. Cuando llega allá, pues Él es envuelto por una luz incandescente. Y Beatriz, su esposa, dice que se reviste de una belleza, o sea, que la hace ver a sus ojos mucho más bella todavía. Él allí ya se tiene que despedir de su esposa, a la que agradece pues por haberla visto y todo, porque él hizo todo ese viaje solo por verla a ella y porque él quería saber si ella estaba bien. O sea, él lo que quería saber es que si su Beatriz, que amaba tanto, no estaba ni en el infierno ni en el purgatorio y si sí estaba disfrutando del paraíso. Finalmente la Santísima Trinidad se manifiesta ante Dante como 3 círculos idénticos y él es iluminado por toda esta cosa divina. Se le abre el entendimiento a Dante y él comprende en ese momento el misterio del amor divino, que es pues uno de los misterios más difíciles de entender en la vida humana, y de allí ya regresa a la tierra, al mundo de los mortales, donde vivimos todos nosotros, y como fue iluminado, pues decidió escribir la Divina Comedia para que todos nosotros supiéramos lo terrible que es el infierno con sus 9 anillos, lo tenaz que también es vivir en el purgatorio,
y lo excelente que es vivir en el paraíso. Espero que les haya gustado la historia. Esta historia es maravillosa, bastante larga, para tratar de resumirla. Espero que les haya encantado. Léanse el libro que es una cosa maravillosa. Léanse el libro que es... Tienen tiempo. En cuarentena todos tenemos tiempo. Léanselo. Hasta la próxima, amigos. Un abrazo. Chao.